Me llama mucho la atención que este año es el año de la doble porción, por lo que hemos hablado, además del evangelismo y de alcanzar grandes cosas para Dios, amén. Pero yo creo firmemente que este año no va a ser un año de profecías, sino un año de realidades. No sé si usted capta la diferencia. ¿Cuánto nos gusta que nos profeticen? A todos. Pero ¿a cuánto nos gustaría ver hecha realidad esa promesa? Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que nos mata a los cristianos es ese punto entre la profecía y su cumplimiento, entre lo que Dios te promete y lo que sucede. Así que hoy voy a hablarles de Lucas 1:30 al 38. Y es cuando el ángel llega a hablar con María para decirle que va a tener a Jesús. Y usted me dirá, pero ¿cómo? Yo estoy esperando otro tipo de mensaje. Tranquilo. Pero resulta, y quiero empezar con esto, que este pasaje empieza con una promesa, con una realidad. Y lo que para Eva era una promesa, una profecía, para María iba a ser realidad. ¿Se acuerda que en Génesis 3:15 Dios le dice que a Eva que va a tener un hijo y que el hijo va a pelear con la serpiente? Sí, lea la Biblia. Es bueno que lea la Biblia no solo los domingos. Es bueno que la lea entre semana. Entonces, lo que para Eva era una promesa, para María era una realidad. Y yo estoy completamente seguro que este año va a ser un año de tiempo cumplido. Que este año va a ser un tiempo donde veremos hecho realidad todo lo que nos sueltan desde este altar y desde lo que hace el apóstol. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana necesita dejar de hablar de bendición para hacer bendición. Porque nuestro discurso muestra a un Dios que protege, que bendice, que prospera, que sana. Pero tal parece como que si en esta pandemia todo eso fuera teoría. Porque nadie va a un hospital a orar por COVID. Primero porque no nos dejan y segundo porque nadie se anima. Y a mí me causa curiosidad que hablamos de un Dios que hace milagros, que hace muchas cosas espectaculares, pero se nos ha olvidado experimentar eso que predicamos. Y entonces me llama la atención porque Lucas empieza y dice en el versículo 28 y dice: y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida. Yo leo de la Biblia de las Américas, entonces si de pronto no coincide, no importa, es lo mismo, ¿listo? Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y el versículo 29 dice: pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Lo primero que me llama la atención de María, y por lo que en algo me vi llamado a enseñar esto, es que lo primero que veo de María es que no se deja deslumbrar ni por un ángel. ¿Qué quiere decir eso? Si usted lee la Biblia, la mayoría de personas que tuvieron un encuentro con un ángel, ¿qué hacían? Le daban ofrendas, lo atendían, de todo, ¿sí? Pero María, llega el ángel, ese ángel era un muy mal evangelizador, porque en vez de generar algo bueno en la persona que recibía el mensaje, todo lo contrario, la perturbó. Hay algunos aquí así, pero tranquilo, este año se rompe eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
Me llama la atención porque María no se deja deslumbrar de alguien. María no se deja deslumbrar por ser el hecho de ser un solo ángel. Por el contrario, María lo que dice es, este man, ¿qué es lo que me está diciendo? Y este tiene que ser un año en que la iglesia se deje de deslumbrar con cualquiera que se monte en un altar. Porque si Dios escogió a María fue por algo. Y la primera característica que me gusta de María es que a pesar de que tiene un encuentro con un ángel, de entrada no le cree lo que le dice el ángel. Porque el ángel no ha demostrado que es ángel. Hello. Si usted se deja deslumbrar más del título de la persona que de lo que dice la persona, entonces en realidad usted está despegado de la apariencia, no del corazón. Y la iglesia está llena de gente que se deslumbra por títulos y no por mensajes. Yo prefiero a alguien que no tenga título, pero que me suelte un mensaje que me cambie la vida. No sé si me hago entender. Estoy seguro que ahí donde hay gente sentada, ahí hay gente con mejores mensajes que los que hemos escuchado alguna vez acá. Estoy seguro. ¿Sabe por qué? Porque Dios trabaja más fácil con la gente incógnita que con los que son visibles. Yo estoy seguro que si yo le diera el micrófono a alguien para que enseñara aquí, tal vez daría un mejor mensaje que el que yo llevo preparando. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez lo haría solo por el hecho de adorar a Dios. Hay algunos que nos podemos montar acá solo porque nos toca. Hello, ¿me está siguiendo? Hay adoraciones que se dan más fáciles allá adentro que acá en el altar. ¿Sabe por qué? Porque hay veces uno se monta obligado allá, pero si uno viene acá, viene es porque le nace. Si usted vino hoy acá, fue porque le nació, porque quiere algo de Dios. Y yo estoy seguro que Dios tiene que recompensar eso, más que el que viene aquí a predicar, porque por lo menos a mí me toca predicar, pero usted lo hace solo porque usted quiere a Dios, porque usted anhela su presencia, porque usted adora la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Yo siempre me he preguntado en qué momento María quedó embarazada. Porque todos sabemos cómo se hace un niño. Si usted no sabe, pregúntele a su papá. ¿Sí? Pero todos sabemos, pero ¿cuál es el punto? Y me gusta mucho este punto porque al momento en el que el ángel le suelta la palabra, María queda embarazada. ¿Qué es lo que implica que alguien quede embarazado en una mujer? ¿Cuál es la primera señal que una mujer sabe que está embarazada? No le viene el ciclo menstrual. Es decir, sígame acá. Lo primero que debe cambiar en tu vida cuando quedas embarazado son los ciclos que se repiten. Lo que te pasaba antes no te debe volver a pasar porque algo lo paró. No sé si me hago entender. Algo que era cíclico, algo que se repetía. No sé si usted entiende que usted todos los meses está colgado para pagar el arriendo. Es cíclico. ¿Sí o no? Y usted trabaja y usted le mete la ficha y usted le ora a Dios, pero es algo cíclico porque usted todos los meses llega ahogado. Todos los meses usted pelea con su familia. Todos los meses usted se preocupa por pagar la nómina o porque se la paguen. Lo primero que hace un embarazo a través de una palabra de Dios, que es cortar los ciclos de lo que me venía sucediendo constantemente, porque algo lo paró, porque algo va a nacer. Mientras no se corte el ciclo, no puede nacer nada. Hello.
¿Me está siguiendo? Mientras usted siga en una vida cíclica, que todos los meses le llega lo mismo, entonces en realidad eso es lo que quiere decir es que usted no ha sido embarazado por una palabra. Y me encanta que este es el primer y único embarazo que se da a raíz de una palabra. Y la pregunta es, ¿cuál es la palabra tuya para este año? ¿Cuál es la palabra que te va a embarazar este año? ¿Cuál es la promesa de Dios que te va a cortar ese ciclo? Hello, ¿me está siguiendo? ¿Cuál es la palabra de Dios que va a cortar con lo que usted está viviendo? Cada uno de nosotros tenemos una palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no todos quedamos embarazados de ella. Y me llama mucho la atención porque ¿qué le dice María en el versículo 34? Le dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Y sabe, eso es lo que más me ha preocupado a mí de la iglesia cristiana. Y es que nosotros cada vez que recibimos una palabra buscamos no la forma de justificar porque Dios nos va a bendecir, sino que buscamos la forma de decir, Dios, ¿por qué no nos va a bendecir? Si a usted le dicen, Dios te va a dar bendiciones, usted lo primero que dice es, ay, pero yo, ¿cómo si a mí me pagan el mínimo? ¿Sí o no? De entrada, uno no tiene fe para recibir, sino para justificar porque Dios no debe hacer lo que te dijo que debía hacer. Me llama mucho la atención que los cristianos tenemos más fe para pedir que para recibir. Y me duele mucho que tengamos más fe para pedir que para recibir. ¿Por qué? Porque si tuviéramos fe para recibir, muchas cosas no se perderían. Pero nos encanta pedir y pedir y pedir. Pero al momento de recibir, la pregunta inmediata o lo que decimos es, ¿pero cómo? ¿Me está siguiendo? Y esto es algo recurrente en los hombres de Dios. Es algo recurrente porque a Moisés le dicen, y tú vas a liberar el pueblo. Y Moisés dice, pero yo soy tartamudo, y empieza a dar una lista de por qué no lo debe hacer. Usted habla con Gedeón y Gedeón le dice, pero ¿cómo? Si yo soy el menor de mi casa, ¿cómo me vas a bendecir? ¿Cómo me vas a utilizar? Pero ¿sabe qué es lo que me llama mucho la atención de este versículo? Que lo que María ponía como excusa, en realidad era lo que más le llamaba la atención a Dios de ella. Porque si hubiera conocido hombre, no era milagro. Ejemplo, usted se pregunta y dice, pero yo ¿cómo voy a tener una buena familia si vengo de una familia donde hay violencia, donde hay alcohol? Y Dios le dice, es precisamente porque vienes de allá que voy a hacer contigo lo que voy a hacer. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que para usted es la excusa para que no lo bendigan, en realidad para Dios es la mejor bendición y excusa para bendecirlo. ¿Cómo voy a bendecir? ¿Cómo voy a prosperar si me gano el mínimo? Precisamente, hijo. Porque si se ganara 10 millones, pues ¿qué palabra necesita? Hello. Lo que para ti es la excusa para que Dios no te use es precisamente eso por lo que Dios te va a usar. Que me da pena pararme enfrente del público a predicar, hijo, precisamente porque has escuchado tantos mensajes que sabes lo que necesita oír el que está sentado. Hello.
Más fácil le enseña a uno que está sentado porque sabe lo que quiere escuchar el que está sentado, que el que siempre se para y nunca escucha. Hello. Porque Dios, esa barrera que usted está poniendo, pero es que Dios, ¿cómo va a traer a mi hijo a la iglesia o a Dios si es un drogadicto? Precisamente por eso es que lo va a traer. Precisamente por eso es que Dios lo va a utilizar. Porque está viviendo lo que muchos están viviendo. Y el ángel le dice: vas a tener un hijo. Y sabe, ¿qué es lo que me llama la atención? Que una palabra profética de Dios nunca va a llevarte a pensar que tú eres capaz de lograrlo. La verdadera palabra de Dios siempre te va a hacer cuestionar: Dios, ¿cómo lo va a lograr? Porque si lo pudiéramos lograr ya, no necesitáramos palabra. La verdadera palabra de Dios es esa que nos debe catapultar hacia algo mayor de lo que podemos alcanzar ya. Se lo pongo en este ejemplo. En estos días leía que Elon Musk, todos saben quién es Elon Musk, es el hombre más rico del mundo, y el hombre decía: si yo me doy 30 días para limpiar mi casa, la limpio en 30 días. Pero si yo me doy un día para limpiarla, la limpio en un día. Hello. Es decir, la tarea se puede hacer, pero quien pone el tiempo es usted. ¿Usted sigue pensando todos los años que Dios hará? ¿O sigue creyendo o va a creer que Dios ya lo hizo y que es momento de recibirlo? Hello. ¿Usted va a seguir pensando que este año Dios me va a bendecir, o va a luchar este año sabiendo que Dios lo va a bendecir? Porque esa es la certeza que tenemos. La certeza no es algo de lo que vendrá, sino de lo que sabemos que ya recibimos. Entonces usted va a luchar ¿cuánto tiempo se va a dar para limpiar su casa? ¿30 días? ¿6 meses? ¿Cuánto tiempo? Porque a la medida que usted se flexibilice el tiempo para alcanzar las cosas, va a ser más perezoso para lograrlas. Yo prefiero ponerme un límite y tal vez no alcanzarlo, pero haber avanzado, que ponerme un límite amplio para no alcanzar nada ni haber empezado nunca. ¿Cuándo va usted a empezar a ganarse a su familia? ¿En 6 meses? ¿Está esperando que pase algo? ¿O va a decir: desde este mes voy a luchar por ellos? Desde este mes voy a montar el negocio. Desde este mes voy a buscar contratos. Desde este mes voy a cambiar de trabajo. Desde este mes voy a pedir un aumento. Hello. Porque si usted dice: no, pues esperemos a mi cumpleaños, y usted cumple por allá ya el otro año. ¿Me está siguiendo? De usted depende cuánto tiempo se va a planear usted para lograr lo que Dios le dijo que debía lograr. Claro, estamos hablando de un embarazo, porque toda promesa tiene un proceso. Y hay procesos que no podemos adelantar. María, por más que quisiera, hay procesos que no puede adelantar, porque si lo adelanta, el niño le nace mal. Pero ella por lo menos empezó a vislumbrarse ya embarazada. Ella entendió que su vida había cambiado porque los ciclos habían cesado. Así que la pregunta es: ¿cuál es la excusa que usted le está poniendo a Dios para que lo bendiga? Y le recuerdo, por ahí es que viene su bendición.
¿Cómo voy a prosperar si mi familia siempre ha vivido en pobreza? Hijo, precisamente por eso es que Dios te va a prosperar. Porque Dios va a romper ciclos de pobreza, Dios va a romper ciclos de enfermedades, Dios va a romper ciclos de mentalidad pobre. Porque Dios va a traer algo nuevo este año. Si empezamos a contar 9 meses, este año es donde debe nacer nuestra promesa. Y sabe, versículo 35, ¿qué dice? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sabe qué es la transición que yo veo desde el versículo 28 hasta el versículo 35? Que María no estaba preocupada por lo que Dios haría, porque sabía lo que Dios iba a hacer. María estaba preocupada, era qué iba a pasar con ella en el proceso. Yo no sé si a usted en vez de, no sé si usted hay veces se pone a pensar, ¿qué pasa si Dios me prospera? Porque sabe, el hecho no es alcanzar cosas, el hecho es el estado en el que quedas después de alcanzarlas. Porque usted se puede casar, pero si usted en el estado en el que quedó después de casarse es malo, ¿de qué sirvió alcanzar las cosas? Porque usted puede prosperar, pero si usted hizo mal las cosas, ¿cuál es el estado en el que usted quedó después de alcanzarlas? ¿Se acuerda cuál es la primera pregunta que Dios le hace al hombre cuando peca? Dios no le dice a Adán y a Eva, Dios no les dice, ¿qué hiciste? ¿Sabe qué les dice? ¿Dónde están? Porque a Dios no le importa lo que hiciste, sino dónde quedaste después de lo que hiciste. Porque a Dios no vino simplemente en la cruz a lavar lo que hicimos, vino a restaurarnos en la posición en la que estábamos. ¿Me está siguiendo? Porque aquí lo importante no es simplemente saber que Dios hará, sino preguntarse cómo voy a quedar yo después de que Dios haga lo que Dios va a hacer. Porque yo te digo, ¿de qué sirve prosperar si vas a estar solo? ¿De qué sirve prosperar si vas a pisotear a los que te ayudaron? ¿De qué sirve prosperar si no hiciste lo que debías hacer? Y a María lo que le llama la atención, porque María hasta ese momento no había captado el mensaje, porque había algo que la estaba turbando y era, ¿qué va a pasar conmigo? Muy bonito que Dios me embarazó. Muy bonito, listo. Pero, ¿y yo qué? ¿Me está siguiendo? Y es ahí donde el ángel me enseña dónde debemos nosotros llegarle a la gente a evangelizar. No sé si usted ha visto que el ángel está tratando de evangelizar. ¿Evangelizar qué es? Dar buenas noticias. Está tratando de evangelizar a María y María no le ha entrado el mensaje. No le ha entrado el mensaje, así usted le haya dicho, o no sé si a los que han evangelizado se dan cuenta que usted le puede decir, Dios te ama, Dios murió por ti. La gente es como, hello, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el ángel aquí entiende que lo primero que hay que hacer para evangelizar es tratar de tocar el alma. ¿Qué le dice el ángel? Y le dice el ángel, tranquila, el Espíritu Santo va a estar sobre ti. Es decir, ¿qué le quiere decir? Dice,
no vas a estar solo cuando estés en el proceso. La parte más dura de los procesos, ¿cuál es? Estar solo, vivir el proceso solo. Porque cuando uno vive el proceso acompañado, pues entre los dos nos damos ánimo. El día que ella está bajita, yo estoy alto y viceversa, y nos vamos cambiando. Es fácil, bueno, relativamente más fácil. Pero el ángel llega y le dice: tranquila, no vas a estar solo, porque sabes, el Espíritu Santo va a estar contigo. Esa promesa es suficiente para que usted pueda pasar el proceso que usted está pasando. Qué rico sentir el abrazo de alguien, sí, pero es más rico sentir que Él me está guiando en el proceso. Es más rico saber que yo me puedo desahogar en una oración, que nadie me va a juzgar, que irme a desahogar con alguien que después me puede clavar un puñal. Que tú tienes a alguien a quien acudir en el proceso. Que están pasando cosas, sí. Que el proceso de estar embarazado, ¿qué es lo peor de estar embarazada? Según me dice mi hermana, yo no estaba embarazado. Gracias a Dios. ¿Qué es las primeras semanas? Porque les da maluquera, les da vómito, todo les pasa maluco. Y sabe, muchas veces nosotros pensamos que el fruto de lo que va a suceder con la palabra que Dios nos dio va a hacer sentirnos bien, y empieza el malestar. Y empieza usted a cogerle fastidio a las cosas. Pero Dios te está diciendo: tranquila, es solo una parte del proceso, yo voy a estar contigo. Porque lo primero que hay que atacarle a las personas es la inseguridad, porque la inseguridad es en parte incredulidad. Y ella no se sentía segura de alcanzar las cosas, y no se sentía segura de cómo iba a alcanzarlas. Y el ángel le dice: tranquila, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La pregunta es la siguiente: ¿qué necesita algo para producir sombra? Luz y algo ajeno a la luz. Pero ¿qué es lo que produce buena sombra? Entre más cerca usted esté a la luz, más sombra hay, ¿o no? ¿Por qué hay veces sentimos que Dios no nos cubre? Porque no estamos lo suficientemente cerca a la luz para que su sombra nos llegue. Si usted pone si esto fuera un reflector, entre más cerca esté yo, más grande es la sombra, ¿o no? Pero entre más lejos esté yo, más pequeña va a ser. Es decir, que este poder que el ángel le dice a María, no es un poder para alcanzar. Porque María tenía las condiciones físicas para alcanzarla, tenía la condición mental para alcanzarla. Pero ¿sabe qué era lo que estaba buscando María? No un poder para alcanzar, sino un poder que la protegiera. A mí lo que más me gusta es que Dios no es un Dios que simplemente nos promete alcanzar cosas. Es un Dios que nos promete estar con nosotros y cuidarnos. Que no merecemos la bendición, pero algo hicimos para merecer su compañía. Pero este poder que nos cubrirá con su sombra no depende de Dios, depende de qué tan cerca estés tú a la luz para que la sombra te cubra. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque Dios es luz, pero su sombra depende de cuán cerca estés tú. Y le dice,
Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y acá quiero hablar y quiero soltar algo, y es: ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría por santidad y la sabiduría por experiencia? Hoy en día, desde los altares, como que alabamos más la experiencia que la santidad, porque decimos: usted tiene más autoridad sobre el drogadicto porque usted fue drogadicto. ¿Sí o no? Hello. Y eso en parte no es preferir la experiencia sobre la santidad. Porque entonces le dicen: no, pero es que usted no ha sido drogadicto, usted no entiende. ¿Me está siguiendo? Parte de lo que estamos haciendo la iglesia como mal es que dejamos a un lado la santidad porque valoramos más al que experimentó ya y pasó. Pero Dios dice, Jesús nos dijo: sed experimentados, santos. ¿Me está siguiendo? ¿Cuál es entonces la sabiduría desde la santidad y cuál es entonces la sabiduría desde la experiencia? Que el que es santo tiene el mismo conocimiento del que ya pasó, pero sin haber pasado. Y eso no lo estamos valorando en la iglesia. ¿Me está siguiendo? Eso no lo estamos valorando porque menospreciamos la santidad, porque vemos a la gente que no ha pasado por cosas como inexpertas, como que no tienen la autoridad suficiente para enseñarnos, cuando tiene más mérito aprender sin haber pasado que habiendo pasado. Y eso es algo que Jesús nos está enseñando. ¿Qué le traigo eso a la vida diaria? Qué bonito es que nosotros como iglesia cristiana enseñemos sin haber pasado por el problema. Que un matrimonio nos enseñe a amarnos sin haberse divorciado. Que nos enseñen a traer a nuestra familia a Dios sin haber perdido primero a nuestra familia en el mundo. Claro, uno dice, la experiencia te da algo más, que es el tema de lo vivido, pero Jesús dice: sed santos. Sed santos es: evite el problema, evite pasar por las circunstancias, pero obtenga el mismo resultado como si lo hubiera pasado. Y para eso es que Dios nos pone a gente al lado para alcanzar cosas. Le sigo aquí, y aquí va. Versículo 36, que dice: y el ángel le dijo: y he aquí tu parienta Elizabeth, que dice: ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y este es el punto que yo quiero soltar en esta reunión. Hay 2 promesas en esta reunión. Hay una promesa para el que no ha pedido, pero está recibiendo. Pero también hay una promesa para el que lo ha intentado y no ha podido. ¿Qué se requiere para que a alguien le digan estéril? Que lo ha intentado y lo ha intentado y lo ha intentado y lo ha intentado y no ha podido. Este es el año en que eso se corta. ¿Me está siguiendo? ¿Y sabe qué es lo que más me gusta de Elizabeth? Este es un punto clave.
A ella la conocían por su esterilidad, pero nadie sabía que estaba embarazada. Momento. Elizabeth se guardó tanto su embarazo que el ángel tuvo que venir a sapearla. Porque María no sabía que estaba embarazada, a tal punto que el ángel le dice: oiga, acuerde que usted tiene una pariente, está embarazada por si las moscas. Sígame. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que te va a conocer por tu problema y va a ignorar tu bendición. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que el hecho de que Dios te bendiga no significa que tú tengas que divulgarlo. Como es de feo ver a alguien que se ufana de sus bendiciones, ¿no? Porque si usted se ufana de sus bendiciones, entonces en realidad usted piensa que usted fue el que las logró. Elizabeth sabía que no por ella había quedado embarazada, que ella lo había logrado y lo había intentado y no lo había logrado. Que tuvo que venir algo distinto para alcanzarlo, pero lo mejor fue que nunca lo divulgó. Y estoy cansado de esa iglesia que es pretenciosa con sus bendiciones, pero que no ayuda a nadie a ser bendecido. Que lo primero que haces cuando montas un carro es: para mis enemigos, miren que Dios sí me prospera. Yo he visto algunos acá, si usted me tiene en redes, cuídese. Hello, ¿me está siguiendo? El hecho de que Dios te bendiga no tienes por qué ufanarte de esa bendición. Por el contrario, Dios lo que dice es silencio, porque esa bendición no la logró usted. Silencio, porque eso no es suyo. ¿Me está siguiendo? Silencio, porque lo que yo hago en el secreto lo voy a manifestar en público, pero mientras esté en lo secreto, Dios te va a bendecir este año, pero no lo andes publicando. ¿Sabe uno cuándo sabe que alguien tiene acceso a una bendición que nunca antes ha tenido? Porque lo primero que hace es postearlo. ¿Uno cuándo sabe que alguien nunca va a un restaurante fino? Porque lo primero que hace es tomarse 20 fotos en el restaurante fino. Porque si fuera natural, hello, ¿me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? De lo que te ufanas es de lo que más careces. Así que no nos ufanemos de nada, porque todo lo vamos a tener. ¿Me está siguiendo? No porque Dios te bendiga, eso te da el derecho de salir a restregárselo a las personas. Porque muchas veces eso es lo que genera ser causa de tropiezo. ¿Qué es lo que más le molesta a la gente de las iglesias cristianas? Que a los pastores les vaya bien. Seamos sinceros, yo no soy pastor, así que ¿sí o no? Eso es lo primero que le dicen a uno. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que los pastores se ufanan de eso. Lo que genera es envidia cuando tú te ufanas de lo que Dios te dio. Tranquilo. Si sabes que Dios te está prosperando, no tienes por qué publicarlo. Porque estás trabajando en silencio y en silencio serás recompensado. Pero no hay necesidad de ir a restregarle a otro que está siendo bendecido, porque para eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó para ser humildes, sencillos. Dios nos bendice no es para publicarlo en redes, sino para compartir el pan.
Dios nos bendice no es para montar una foto y tener 100 likes. Hay personas que, ayer mi esposa me contaba que hay una vieja que llevó a alguien y le dio 3 minutos para llevarlo a un supermercado. Y le dijo, tienes 3 minutos para para comprar lo que quieras. Mi pregunta es, si quería ayudar, ¿para qué le dio tiempo? Y fue y lo publicó, y eso, mejor dicho, todas las noticias. Si de verdad quisiera ayudar, no le pone tiempo. Le dice, hágale, ya. Porque la verdadera bendición es aquella que damos sin condición. Si a ti una bendición de Dios te la condicionan, eso se salió de lo que Dios hizo, porque Jesús no nos condicionó la salvación. De nosotros depende si la escogemos o no. Me está haciendo seguir. Y me encanta porque Elizabeth era una mujer que, a pesar de que todos la conocían por su proceso, nunca se ufanó de su bendición. Y Dios la puso en el camino de María. Y le dice a María, ¿sabes? Hay alguien que ya va muy avanzado en tu proceso. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Se lo pongo al día de hoy. ¿Cuál es tu reacción cuando ves que alguien va más adelante en tu proceso que tú? Lo primero que Dios hace antes de bendecirnos es probarnos nuestro corazón. ¿Cómo? Poniéndonos a alguien como referente para ver si nosotros lo envidiamos o lo admiramos. ¿Usted no le ha pasado que hay veces que usted empieza a ver que todo el mundo a su alrededor está siendo bendecido y usted es como, ¿será que aquí hay como un techito que... ¿Sí o no? Y uno es como, ve, ¿y eso por qué no me cayó a mí? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo primero que Dios hace es bendecir a tu alrededor para probar tu corazón. La mejor señal de que Dios lo va a bendecir a usted es que la gente que está a su alrededor va a empezar a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a verificar usted qué está sintiendo con la bendición de otros. ¿Me está siguiendo? Como es de maluco ver a otro prosperar. Porque todos quisiéramos ser nosotros, ¿sí o no? Uno siempre es Dios. Me sigue. Eso es mal, eso le da a uno algo, porque uno es como, y porque sí, a mí no. Seamos sinceros. Pero es precisamente eso lo que Dios hace para verificar usted qué va a hacer con la bendición de otros. Porque si usted no soporta la bendición en otro, mucho menos la bendición suya. Se lo pongo en un ejemplo. A mi hermana de 15 años le dieron un viaje a Estados Unidos en un crucero. Después salió del colegio y la mandaron a Europa y ella vivió en Inglaterra. A mí pero ¿qué es lo que pasa? A mí me mandaron a Canadá, pero ella vivió allá en Inglaterra. A mí me mandaron a Canadá como 3 meses. Pero yo nunca le reclamé a mis papás porque a mí no me daban lo que a ella sí. Porque yo siempre tuve un corazón dispuesto a aceptar las bendiciones que me llegaran. Yo no voy a pelear por la bendición que recibe otro. Yo peleo es por la mía. Y ahora resulta que ella quiere conocer Canadá y yo quiero conocer Europa. Pero no sé si me estoy haciendo entender. Usted nunca deje que su corazón lo lleve a reclamar porque Dios está bendiciendo a otro y no a usted.
Porque esa es la primera prueba. Si hay reclamo, no hay bendición. Porque entonces usted no está contento de que otro prospere, de que Dios se esté moviendo en la vida de esa persona. Usted está siendo egoísta porque usted quiere acaparar a Dios para usted. ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos que todos a nuestro alrededor crecen menos nosotros? ¿Envidia? ¿Pelea? ¿Reclamos? ¿Dejar de orarle a Dios? ¿Preguntarle cuáles son los 7 pasos que Él hizo para yo alcanzarlo? ¿Me está siguiendo? Porque Dios primero va a probar tu corazón mostrándote la bendición en otros. Así que no se preocupe, si este año usted ve que la gente a su alrededor empieza a bendecir, empieza a ser bendecida, no se preocupe, porque los últimos seremos primeros. Dice tercera de Juan 1:2, dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Dónde se guarda la envidia? ¿Dónde se guarda el resentimiento? ¿Dónde se guarda ese rencor? En el alma. Por eso es importante que lo primero que usted haga para ser bendecido sea alistar su alma para ser bendecido, porque el espíritu ya está bendecido. ¿Sí o no? El espíritu es espíritu. Pero el alma es eso con lo que tenemos lucha diaria nosotros. Porque de nuestra prosperidad depende el estado de nuestra alma, y del estado de nuestra alma depende nuestra prosperidad. El ángel lo primero que hace es ir a tratar el alma de esa persona y le dice: no haga reclamos. En vez de envidiarlo, apréndele. Y ahí es ahí donde ya quiero ir terminando. No quiero extenderme mucho. Primero se inspecciona tu alma y después se desata tu prosperidad. Pero lo que más me gusta de esto es que Dios, a través del ángel, Dios le dice a María: tranquila, hay gente que va más adelante en tu proceso y que te puede ayudar. Tú eres nuevo en esto, pero yo te voy a poner a tu alrededor a alguien que ya ha pasado por lo que vas a pasar para que aprendas. De ti depende si aprendes o envidias. Mi pregunta es: ¿a quién Dios puso en tu camino para que le aprendas? Todos necesitamos de alguien que nos enseñe. No hay nada más maluco que pasar por un proceso donde nadie nos guía. ¿Cuál es lo que dicen las mamás que es más duro? El primer hijo. ¿Por qué? Porque no saben nada. Y llega la abuela y dice: ay no, eso no es nada, déjelo llorar. Y usted es como: se va a morir. ¿Sí? Y llega la experiencia de la que era estéril y le dice a María: van a haber momentos difíciles, pero apenas nazca el niño, todo va a ser alegría. ¿Usted se acuerda cuando Jesús dice, y pone de ejemplo eso de la embarazada, y dice: porque a la verdad, cuando la mujer va a dar a luz, todo es dolor, todo es sufrimiento, todo es fuerte, pero en el momento en el que nace el niño, todo ese dolor se le olvida, porque la alegría de lo que llegó es mucho mayor que el dolor que acaba de pasar.
Yo quiero soltar esto para las personas que lo han intentado y lo han intentado y lo han intentado y no han podido. Este es el año donde por fin vas a poder. Yo de usted estaría alzando mis manos. Yo me pondría de pie para recibir esta palabra. Porque aquí hace alusión a una estéril que había intentado. No sé si usted se ha cansado muchas veces de intentar algo y de no lograrlo. Pero aquí hay una promesa de parte de Dios para tu vida y te dice: tranquilo, no te canses de hacer el bien, porque a su momento llegará la recompensa. Esta es una palabra para aquellos que lo han intentado y no han podido. Sabe, Dios te ha llevado por ese proceso de tratar de alcanzar las cosas y no poder con ellas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a poner a alguien para enseñarle desde la inexperiencia. Porque tú le vas a dar a la persona que Dios te ponga a tu alrededor la imagen del que lo ha intentado y no ha podido. Porque Dios te va a poner a alguien al lado para que tú lo guíes en tu proceso, para que tú le enseñes, para que tú puedas ser alguien de ejemplo para esa persona. Porque tú sabes lo que cuesta lograr algo, porque tú sabes qué es tratar de lograrlo y no lograrlo. Tú sabes lo que es orar por tu familia y no alcanzarlo, y tú ves que otra persona sin pedirlo lo alcanzó. Tú sabes lo que cuesta levantarse todas las mañanas a luchar por un mínimo, mientras que hay personas que ni madrugan. Pero Dios te está haciendo pasar por todo eso porque hay una María que ya viene a saludarte. Y cuando se saluden, algo en ustedes se va a mover. Algo en ustedes se va a regocijar. Pero quiero terminar con esto y es: qué triste es ver que la promesa de Elizabeth murió sin cabeza. ¿Sí o no? Ambas mujeres sufrieron la pérdida de su hijo. Pero una sufrió la pérdida de su promesa porque su promesa no quiso seguir a Jesús. ¿Me está siguiendo? Y la otra perdió a su promesa solo para recibirla mejor. O sea, tanto luchar Elizabeth por su hijo para terminar muerto. ¿No? A mí eso me duele. Tanto ver a gente que lucha a diario en la iglesia por alcanzar cosas para al final ver cómo muere la promesa. Solo porque la promesa no quiso seguir a Jesús. ¿Cómo habrá sido el dolor de Elizabeth? Tanto luchar por su hijo, día y noche, años, tanto cuidarlo, solo para verlo morir en una cárcel, porque el hijo no quiso seguir a Jesús. Yo no quiero que eso pase con mi promesa, y yo no quiero que pase con su promesa. Porque si hemos de perder nuestra promesa como María en algún momento, es solo para recibirla mejor. Es solo para recibirla resucitada y con más gloria.
Algunos de ustedes han perdido su promesa. Y yo lo que vengo a decirte es: tranquila, tú estás con María. Si estás perdiendo algo, espera 3 días que ya viene. Lucha. ¿Cómo habrá sido el dolor de María? Porque un embarazo inesperado, un embarazo que ella no buscó, un embarazo que ella nunca pidió, y verlo crucificado. Pero hay cosas que debemos crucificar porque es el propósito de Dios. Hay cosas que tenemos que llegar al Calvario y ver eso cómo se muere, ese sueño, esa promesa. Yo me imagino que la alegría de María al principio no era alegría, porque si es difícil recibir lo que pedimos, ¿cuánto más difícil recibir lo que no hemos pedido? Su gracia, su amor, su perdón.